El invitado de esta semana es muy machito, es el embajador de la Unión Europea en Colombia, el señor Gilles Bertrand, que recientemente acompañó el lanzamiento de la Política no es pa' machos, en la que presentó, entre otras cosas, un decálogo contra el micromachismo político. Y bueno, eso es solamente, digamos que la estrategia más reciente que ha implementado la Unión Europea para combatir el machismo en Colombia. Ya en el pasado habíamos hablado de la Escuela de Desaprendizaje del Machismo, así que vamos a tener la oportunidad de hablar de estos y de otros esfuerzos que hace la Unión Europea en nuestro país para que no haya tantos machitos. Hola, embajador Bertrand, ¿cómo está? Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está? Bien, bien. Bueno, pues primero quiero pedirle, antes de entrar en materia de lo que hace la Unión Europea, que nos cuente usted por qué es sensible a este tema, digamos como hombre, independientemente de ser un diplomático o de ser francés, en fin, ¿por qué es sensible a este tema? Bueno, yo creo que es un tema que, primero es un tema que creo que todos tenemos una sensibilidad inmediata al tema de las relaciones de género y al tema del machismo, pero más allá, yo creo realmente, y en particular, por ejemplo, con este tema del machismo en la política, de lo que hicimos con la política no es pa' machos, la idea no es tanto, la idea es realmente que el debate político, la calidad del debate político, de las relaciones políticas y de las decisiones podía ser tan mejor, con una participación mucho más fluida obviamente de las mujeres, obviamente de otras comunidades, pero más allá, es decir, dejar este tema, por ejemplo, más patriarcal, como de cuando se expresa uno, pues no vamos a tener un debate abierto, no vamos a tener y yo creo que este tema de que cada uno pueda ser quién es realmente y que cada uno pueda como contribuir para llegar a mejores decisiones, para llegar a una mejor política, es algo del beneficio de todos. Bueno, pero si no es solamente un juego como un beneficio para las mujeres o para las comunidades LGBT, pero es realmente un beneficio que es para toda la sociedad. ya voy a retomar eso último que acaba de decir, pero no me haga trampa, porque usted se me fue directo al tema de la Unión Europea y yo lo que quiero es traerlo a su historia de vida. O sea, ¿por qué usted, cuando le hablaron de este tema por primera vez, dijo algo que comentó ahorita, ¿no? Es que todos somos sensibles. Pues no, resulta que hay mucha gente que no le hable de este tema y es como, ¿y eso para qué? O sea, ya hay muchas mujeres en posiciones de poder, como para qué más, o eso es una cosa de feministas y las feministas son insoportables, entonces yo no me meto ahí, o yo por qué voy a hacer algo como hombre para perder mis privilegios, ¿no? Entonces no es que todo el mundo es sensible a este tema. Yo quiero saber en su historia de vida qué hay como hijo, como no sé si es padre o pareja, en fin, qué hay que lo hace sensible a este tema. No, yo creo que realmente, es decir, yo he tenido la oportunidad de vivir y trabajar en muchas regiones del mundo, incluyendo unas de las más machistas del mundo, para ponerlo así. He trabajado mucho, por ejemplo, en el mundo árabe, en un espacio político y en un espacio también público en general, que es muy dominado, digamos, por los hombres. Crecí en una ciudad, Marsella, que por ser una ciudad en Francia y europea, también es una ciudad mediterránea que tiene un elemento de machismo muy fuerte. Y me parece que, pues no sé, para mí siempre ha sido obvio que toda esta evolución, que pues usted tiene razón, no todos lo hacemos, pero esta evolución de salir de una forma de ser un poco machista, de no admitir que uno se equivoca, de tener una forma como de siempre estar un poco en competencia con los otros, es un tema, es decir, el momento cuando uno se libera de esto, yo creo que también es una forma de ser, de estar mucho más relajado con esos temas y de también tener no sé, un ambiente de vida, un ambiente de trabajo que es mucho más. Yo uso mucho la palabra fluido, no en el sentido obviamente de la fluidez de género, que es un tema muy, muy particular, pero en el sentido sí, que de dejar más fluir las cosas. Yo creo que en el machismo, y yo de cierta forma también he tenido una educación por parte machista, digamos mediterránea al mínimo. Yo creo que en el machismo hay muchísima presión que se integra desde una edad muy pequeña, que cuando uno puede dejar esta presión al lado,
pues uno se siente mejor. ¿Usted podría identificar un momento de su vida en el que usted aprendió machismo y un momento en que desaprendió machismo? O sea, en que sintió esa liberación de la que usted habla, o esa fluidez, perdón, de la que usted habla, de, uy, se puede vivir más rico sin tener esa presión machista. ¿Podría identificar esos dos momentos, digamos, de una manera anecdótica para que la comparta acá con nosotros? No sé, yo creo que, pues, si recuerdo, por ejemplo, toda la parte más de, pues, el tiempo que pasé por ejemplo, en la escuela primaria, en las relaciones como pues, con amigos y con todo este elemento como del deporte, del que es más como, del que performa mejor, que yo nunca fui un deportista muy bueno, y entonces siempre me sentí como no sé, que no era una competencia que me convenía, primero, y segundo, que también era como, no iba más, pues no era todo, ¿no? Pues eso es un ejemplo, obviamente hay otros. Yo creo que yo creo que un tema más difícil del machismo es que los hombres que tienden a ser machistas integran una presión enorme de performar y una presión enorme de mostrar que siempre están en control, que siempre están, que de hecho es agotadora y que también uno se pierde la creatividad también en esto. Uno se pierde como esta posibilidad, esta respiración, esta forma de ser más relajada. Y creo que sí, quizás el momento cuando uno empieza pues a aceptar de perder estas batallas o de no jugarlas es el momento cuando uno empieza también a sentirse mejor. No, de ejemplo fijo, de ejemplo como preciso, no tengo, pero recuerdo sí haber pensado, pues yo no me meto en esta batalla, tengo otras cosas para hacer, y hay otras formas de disfrutar la convivencia con la gente que este elemento de competencia. Pero creo que es un elemento que muchos machos, para decirlo así, no tienen la plena conciencia de estar en esta competencia, no tienen hasta la plena conciencia de sentir esta presión. Así que es un tema también de aprenderlo. Y ahí yo creo que en muchos de los proyectos que tenemos, usted conoce bien este tema del violentómetro, por ejemplo, donde tenemos como un termómetro y tenemos la parte amarilla de los pequeños gestos machistas, tenemos la parte naranja que ya es peligrosa y tenemos la parte roja y como al máximo de la escala el feminicidio. Pero yo creo que lo interesante es la parte amarilla, porque esta parte de pequeños gestos que hasta la gente no está consciente que son gestos machistas, yo creo que es ahí que se puede realmente reinventar fácilmente sin sentir que es como una pelea violenta o que es un conflicto duro, sentir la forma como se pueden cambiar ciertas formas de ser. Sí, ya vamos a hablar también del violentómetro en un momento, que me pareció una herramienta muy clara como para ayudar a la gente a tomar conciencia de dónde están esos micromachismos o esos machismos escondidos. Pero antes de eso, ya que usted mencionó que su especialidad en la diplomacia ha sido el mundo árabe musulmán, que es un mundo muy machista, usted también hizo parte de la delegación de la Unión Europea en Afganistán, si no estoy mal. Yo quisiera saber uno cómo, teniendo una conciencia de género como usted la tiene, puede hacer un trabajo y desenvolverse de la mejor manera posible en entornos tan machistas donde esa conciencia no existe, porque creo que a partir de pronto esas experiencias uno logra o traemos aquí nuevas herramientas para las personas que nos están viendo en cómo enfrentar esos entornos tan machistas. Pues no sé, yo creo que es verdad que en diferentes culturas en el mundo esta dimensión de machismo puede ser como más o menos presente y se nota, es decir, se nota en reuniones de trabajo, se nota no sé, eso de entrar, por ejemplo, a una sala de reunión y tener solamente a 20 o 25 participantes, todos hombres, es una dinámica que a veces es distinta. Yo creo que nuestro trabajo de diplomático también es de como adaptarse al ambiente en el cual nosotros trabajamos y cada vez que se puede tratar de como adelantar unos elementos pues hacer pensar o a través de proyectos de cooperación siempre tratar de incluir el tema de género.
Pero creo que también incluir el tema de género en ciertas culturas es también hacerlo de una forma que es culturalmente, pues, con sensibilidad, digamos, al contexto cultural. Entender que hay ciertas cosas que si uno va demasiado directamente a cosas que serían perfectamente aceptables en Europa, en Colombia, en países que ya tienen como una apuesta fuerte en estos temas, pues eso podría ser contraproductivo en otros ámbitos. Y ahí ya siempre hay que tratar de calibrar, que no es necesariamente fácil, pero que por el otro lado que pues, forma parte del trabajo de la diplomacia y del trabajo de la cooperación. Imagino yo que un programa como La política no es pa' machos no podría haber sido pues implementado en Afganistán, ni siquiera sugerido, ¿no? Pero lo está pensando, ¿por qué? No, yo creo que, pues obviamente depende, digamos, el Afganistán de ahora, después de la llegada o de la vuelta del regreso de los talibanes es obviamente otra historia. Eh, pero yo creo que es decir, en muchas culturas también hasta si hay un elemento machista muy prevalente, siempre hay elementos donde se puede también demostrar que cuando las mujeres participan, se mejora por ejemplo, la toma de decisión, se mejora la calidad de un proceso. A veces hay que hacerlo pues de una forma que como lo digo, que es como adaptada a la cultura. Pero creo que en todos estos espacios se puede, siempre y cuando uno lo hace entendiendo la cultura en cual está actuando, se pueden avanzar unos elementos y se pueden, obviamente no empezar la batalla diciendo vamos a luchar contra el machismo, pero posiblemente tomarlo más del tema de mejorar la situación para todos, de asegurar una voz para las mujeres en un proceso de decisión, etcétera. Esos argumentos sí se escuchan. Pues obviamente eso también en cualquier cultura, es decir, si usted está hablando con su vecino y empieza a decirle tú eres machista, no, obviamente no es la mejor forma de entablar una conversación hasta sobre su machismo, hasta así lo es. Pues forma parte quizás del orgullo del machista, pero no es la mejor forma de empezar. De acuerdo. Bueno, entremos ya con esto que usted nos ha dicho en la conversación sobre la campaña La política no es para machos, pensando también en cómo quedamos después de las elecciones al Congreso que las tuvimos en marzo. Las mujeres tuvieron 39,6% del total de candidaturas. Eso fue 6% más que en anteriores elecciones. Y encabezaron el 30% de la lista. Al final, ¿qué sucedió? Pasamos de tener un Congreso entre Cámara y Senado con 55 mujeres a tener uno con 85 mujeres, lo cual es el 30% de la composición total del Congreso. Pero las mujeres somos el 51% de la población, es decir, todavía no estamos proporcionalmente representadas. ¿Qué análisis hace usted de cómo encuentra Colombia en materia de representación política de la mujer y en dónde se puede seguir trabajando para que podamos estar proporcionalmente representadas? Pues yo creo que primero una cosa muy positiva en Colombia es que este debate es un debate abierto que se tiene, son temas que se hablan y en particular se hablan también en los partidos políticos, se hablan ya está, es decir, ya es un paso adelante tener a 30% de representación. Como usted lo dice, todavía estamos lejos de la mitad y además también se podía imaginar tener más de la mitad, más del 50%, que pues eso ha pasado con hombres desde hace mucho tiempo. Pero precisamente la idea que nos llevó a este proyecto La política es para machos fue tratar de identificar los actos de micromachismo que en el funcionamiento de los partidos políticos pueden explicar que todavía haya tan poco espacio para mujeres. Y es un trabajo que hicimos con los mismos partidos políticos, con mujeres, pues mujeres que trabajan en la política, con comunidades LGBT, tratar de identificar los 10 gestos, los más comunes, micromachismos, no en el sentido que no son graves, sino en el sentido que hasta pasan bajo del radar de la indignación, pero que conducen o que generan un entorno
que no es favorable a las mujeres. Por ejemplo, esto de cortar la palabra a mujeres más que a hombres. Por ejemplo, esto de poner a mujeres en las listas, pero en posiciones donde uno sabe que no van a ser elegidas, o sin invertir tantos recursos para su elección, que lo que se invierte para un candidato hombre, este tipo de cosas. Y luego nuestra idea, y que ya hemos empezado, de hecho, es realmente tener un diálogo dentro de cada partido político, dentro de cada grupo, hasta de vez en cuando se puede utilizar casi en una oficina o en un entorno de trabajo, tener así como su decálogo o su violentómetro y mirar de vez en cuando uno está, hasta sin saberlo, cometiendo un acto de micromachismo. Mire, yo lo tengo aquí el decálogo, entonces me voy a permitir leer algunos de los elementos del decálogo para que los comentemos, porque hay unos que son como muy difíciles de sobrepasar, no incluso desde el ámbito de los partidos políticos, sino desde las propias mujeres, en los que las mujeres sienten o no sienten, sino que necesitan el apoyo de sus parejas o de sus jefes políticos o de sus coequiperos para poder sobrepasar, digamos, esos mandatos. Uno de ellos es, o insinuar que una mujer debe elegir entre su familia o la política cuando decide aspirar a cargos de elección popular. Obviamente todos sabemos que la política es sumamente demandante, que hacer una campaña implica pasar noches por fuera de casa, largas jornadas, no poder ir a la entrega de las calificaciones de los hijos, etcétera. Pero cuando un hombre está en la política, pues no se enfrenta como con tener que tomar esa decisión, ¿no? Y tener que ser calificado como buen padre, buen esposo, mal esposo. Sobre esto, desde su experiencia también en la Unión Europea, que además ha tenido mujeres pues de la talla de Federica Mogherini, de Catherine Ashton, o actualmente de Ursula von der Leyen, ¿qué podría usted traer a nuestra realidad colombiana o latinoamericana para decir, no hay que poner, o sea, esta es la manera de quitarles a las mujeres la presión de tener que decidir entre la política y la familia? Pues yo creo que primero, el elemento como implícito en esto de escoger entre la familia y la vida política es la idea que es principalmente la mujer que tiene que encargarse de los temas de familia. Y eso, pues no hay ninguna razón porque tendría que ser así. Entonces, y eso lo veo con muchas de mis amigas profesionales. No es necesario como ir a política en este tema, que está como hasta esta culpabilidad que no pueden como atender completamente a la familia y tener una carrera. Pero ¿quién dijo que son ellas que tienen que atender enteramente a la familia? Yo creo que ahí hay dos elementos. Hay uno que es de tratar de ayudar a ambos, es decir, que sean los hombres o las mujeres, a poder conciliar mejor la vida profesional y la vida personal. Pero eso pasa, por ejemplo, con todo el tema además de vacaciones de maternidad, de poder tener vacaciones de paternidad. Eso incluye toda la parte pues, por ejemplo, de organizar reuniones en horarios cuando uno sabe que, pues, no tiene que, la gente no tiene que estar como con su familia, no tener todas las reuniones donde se toman decisiones con una copa de whisky a las 7 de la noche, cuando los que tienen familia tendrían que estar como cuidando la familia, que sean los hombres o las mujeres. Todos estos elementos son cambios de cultura y yo creo que son cambios que están ocurriendo, que son lentos en su naturaleza. Nosotros creo que en Europa tenemos obviamente unos países que han tomado una apuesta mucho más temprana y mucho más como decidida en esos temas, más en el norte de Europa, pero también otros Estados miembros que están realmente tratando de volver a equilibrar esta relación. Yo creo que es más en esta dirección que hay que ir y de cierta forma no pensar tanto que las mujeres puedan cuidar a la familia, sino que cada uno de nosotros, de cierta forma, que tenga familia o no, pues pueda precisamente tener esos espacios de tiempo libre, que los que tienen familia los usen para la familia, que los que no tienen familia lo usen para algo otro, pero ese equilibrio es la dirección para pues, permitir a todos de participar de una forma
igual, me parece. Sí. Embajador, hay otros aspectos que ustedes mencionan en este decálogo, como por ejemplo que se asume que la mujer no tiene el estilo de liderazgo que es útil para la política, que es un escenario a veces como de fieras, ¿no? Como si fuera una gallera, como si fuera una cosa así de unos debates muy altisonantes. Entonces, no, como las mujeres realmente femeninas, las que nos gustan, pues no las queremos ver manchar, ¿no? Como, o ponerse de mal genio, o verse feas por cuenta de que están siendo muy... defendiendo sus ideas de una manera muy vehemente. Entonces ese no es un espacio para las mujeres. O si es la mujer que tiene un estilo que defiende que su estilo de liderazgo de pronto es diferente, es como esa mujer no va a lograr lo que necesitamos como partido político o como presidenta, etcétera. Pero ustedes en la Unión Europea, como ya mencionaba, han tenido unas mujeres, mejor dicho, sumamente líderes, ¿no? Y yo quisiera, no sé si tiene alguna anécdota personal que nos pueda contar de cómo se reeduca el cerebro en eso para dejar de asumir que porque es mujer ese estilo de liderazgo diferente no funciona para lograr objetivos, por ejemplo. Pues primero yo creo que también hay que cuestionar lo que llamamos o consideramos como autoridad y como la capacidad de ejercer el poder. Es decir, esta idea, por ejemplo, que las mujeres tienden a ser menos autoritarias, tienden a ser menos en la pelea, etcétera, pues yo creo que por parte es verdad, aunque pues depende de las mujeres. Pero yo creo que ahí es también el estilo de hacer política que se tiene que volver a inventar, porque hay que estar en la pelea continua en la política, porque hay que ser en una postura autoritaria de yo hablo y ustedes se callan. Eso no es el mejor tipo de liderazgo. Es decir, hay que también volver a inventar el tipo de liderazgo. Yo he trabajado realmente de hecho, con hombres y mujeres con estilos de liderazgo completamente distintos. Y claramente hay un estilo de manejar las cosas como mujer que no es de gritar, que no es como a la fuerza, pero con una autoridad y con una forma de organizar las cosas donde todos saben que van en la misma dirección y forman parte como de la decisión. Yo creo que, es decir, por ejemplo, esta dimensión más participativa, creo que es un tema que las mujeres pueden aportar a la política. No digo que todas las mujeres lo pueden aportar y no digo que los hombres no podemos aportarlo tampoco, pero es una dimensión, creo que aparece más naturalmente si usted está en un espacio de decisión donde tiene como mitad y mitad de hombres y mujeres, y si tiene una representatividad, una diversidad, digamos, alrededor de la mesa. Porque naturalmente el clima va a ser, el ambiente de decisión no va a ser tan como duro, yo hablo y les impongo como mi visión, pero va a ser más un diálogo, y del diálogo salir una solución, que es una solución que todos aceptan. Dentro del decálogo, no lo vamos a alcanzar a ver los 10 puntos, pero hay uno que no quiero dejar por fuera, porque, ya le voy a decir por qué, dice... sugerir que una mujer ha llegado a un cargo político a punta de favores sexuales. ¿Por qué escojo de entre todos los que nos faltan? Porque pareciera que dentro de las enseñanzas o mandatos de la masculinidad que aprenden los hombres en casi que cualquier parte del mundo, está que la primera aproximación a una mujer sea una aproximación en términos de si me gustaría estar o no comprometido con ella sexualmente, y entonces, como decimos en Colombia, echarle los perros, ¿no? Coquetearle, levantármela. Y yo quisiera preguntarle a usted como hombre, ¿cómo se abre el cerebro de un hombre y dice, no, esto que aprendí de alguna manera cuando yo era niño, por la publicidad, por las canciones, por lo que sea, no está bien? Lo primero que yo tengo que ver en una mujer cuando la veo no es si está buena o no para llevármela a la cama, sino otra cosa. Digamos, ¿cómo se reeduca el cerebro en ese sentido? Pues yo creo que en los ambientes laborales tampoco son, no sé, tampoco son como los ambientes donde necesariamente hay que expresar más esta parte como más sexual, más de intimidad, etcétera. Es decir, creo que ahí hay un tema o yo siempre lo he visto como también un tema de disociar los espacios en la vida de cada uno.
Y eso va más allá, de hecho, de los favores sexuales. Va también en esto de no considerar tanto y de intentar no considerar del todo la apariencia física de los compañeros y las compañeras de trabajo. Creo que es un tema que es obviamente difícil. Es un tema también donde creo que hay que primero concientizar el sesgo, es decir, darse cuenta que quizás la razón por que uno es tan como amable con cierta compañera de trabajo no es necesariamente la calidad de su trabajo, sino que, no sé, que va a tener como una apariencia que seduce más a la persona. Yo creo que, y en la otra dirección, obviamente, tratar de entender que a veces, porque uno no tiene que ser necesariamente encontrar a alguien atractivo físicamente, pero todos tenemos reacciones positivas o negativas a ciertos rasgos físicos de las personas, y creo que es necesario como primero tener la conciencia de esto y luego hacer el esfuerzo de sacarlo del camino. Y ahí otra vez, por ejemplo, si se trata de reclutar a alguien, ahí la mejor garantía es tener un panel que el mismo es diverso. Uh-huh. Es decir, por ejemplo, tener un panel donde, no sé, hay como un par de hombres que encuentran como la candidata muy, muy buena y que realmente piensan que es por la sustancia de lo que dicen, no solamente por la forma como se ve. Y luego los dos que no la ven tan buena y tan convincente de candidata serían el hombre homosexual y la señora del panel. Y es el momento cuando uno se da cuenta que pues quizás hay un elemento físico que hasta implícitamente ha estado allí. Sí. Entonces yo creo que es un tema realmente de conocer sus sesgos y de saber cómo manejarlos, relativizarlos. Y creo que todos tenemos sesgos que son distintos, pero todos tenemos unos. Sí, de acuerdo. Bueno, pues embajador, vamos llegando al final y quisiera entonces ya pedirle que me cuente cómo le fue con el machistómetro. Yo sé que usted hizo el machistómetro y no sé en dónde quedó, en el cielo, en el purgatorio o en el infierno. Pues aterricé en el cielo. Todavía no sé si es una buena cosa o no, pero llegué al cielo. Obviamente con unas pues, preguntas donde ya entendía dónde estaba como la trampa. Pero me parecieron preguntas que eran también muy, muy interesantes. También un poco como el decálogo, un poco muchas de las herramientas que usamos, más que todo para hacer pues, reflexionar. Y de hecho, un punto que quería mencionar es que creo que un error que es importante no hacer es que también las mujeres a veces tienen actitudes machistas. Y hay uno en el decálogo que es para mí un punto muy sencillo, que es el tema de cortar la palabra a una mujer. Yo siempre veo que también a las mujeres les cuesta mucho menos cortar la palabra a otra mujer que cortarla como a un hombre de cierta edad que está hablando con además toda esta actitud implícita que es normal que hable y que es normal que los otros lo escuchen. Así que creo que volviendo un poco al tema del inicio, es más como una lucha que tenemos que mirar juntos, que obviamente una lucha entre, digamos, las mujeres y los hombres o a contra. Es un trabajo que creo que tenemos que hacer todos sobre nosotros. Sí, así es. Y pues de hecho nosotros tuvimos desde esta apuesta de la que mencionaba al inicio de la escuela de desaprendizaje del machismo y un tema que me parece que también ilustra muy bien la cooperación excelente que tenemos y pues la afinidad que tenemos con Colombia en esos temas de género, es que ahora la escuela pues además con fondos de USAID y con un trabajo directamente hecho por el gobierno de Colombia, es una escuela que se está alargando a todos tipos de funcionarios públicos, a personas del bienestar familiar, a personas de las fuerzas públicas, es decir, una escuela de desaprendizaje, un curso que ahora será un curso en línea disponible para todos los funcionarios, los empleados del Estado colombiano, para poder precisamente a través de esos módulos
mirar cómo se puede desaprender el machismo. Pero otra vez creo que lo tenemos que desaprender juntos, es decir, los hombres y las mujeres. Correcto. Y más que todo, dando este espacio para que cada uno pueda como, pues vivir como le conviene mejor a él o a ella. Esa iniciativa que tuvo la Unión Europea de la ENDEMA, la Escuela de Desaprendizaje del Machismo, ha sido realmente muy valiosa y me alegra que se esté multiplicando. Hay que llevarla a cada hombre, a cada mujer en este país, porque todos somos machistas en alguna medida, en mayor o en menor medida, todos tenemos comportamientos machistas. Embajador, se me había escapado una pregunta y no me puedo despedir sin hacérsela. ¿Qué es ser hombre para usted? Ser hombre del sentido de hombre como contra mujer, o ser hombre en general, ser humano. Como usted, es que yo cuando escucho ser hombre, escucho más que todo ser un ser humano. Pero también ahí quizás hay un sesgo que es un sesgo del francés que consideramos que pues el hombre, por ejemplo, llamamos los derechos humanos los derechos del hombre, pero en este sentido el hombre es como genérico. Acuérdese que Olympe de Gouges sacó después los derechos de la mujer y eso le costó la vida, ¿no? Precisamente porque no se sentía representada dentro de aquello de los derechos del hombre y del ciudadano. Faltaban los de la mujer. Y con razón, porque esta palabra de cierta forma es muy, pues, es un poco raro que la palabra para una mitad de la humanidad en ciertos momentos diseña la humanidad entera. Pero yo creo que ser hombre, en este sentido, para mí lo más importante es ser humano. Y hay una definición de Saint-Exupéry que era muy linda y que decía que para él ser hombre es ser responsable y sentir vergüenza en frente de una miseria que no depende de usted o de sí mismo. Y creo que, y también, bueno, no recuerdo enteramente la citación, pero había un elemento que era saber que al poner su piedra uno contribuye a construir el mundo. Para mí son más esos elementos como de ser siempre el amigo de él o de la que está como en la lucha y que está como the underdog, como lo llaman en inglés. Y sí, este elemento de responsabilidad y de solidaridad con los otros seres humanos. Pues embajador Gilles Bertrand, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por lo que hace la Unión Europea en Colombia en materia de género y bueno, seguimos conversando. Muchas gracias. Bueno, hasta la próxima. A ustedes también, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de Muy Machito, caja de herramientas para hombres que quieran entender, promover y disfrutar la equidad de género. Recuerden que pueden seguirnos en nuestra cuenta en Instagram, muymachito.co y también en nuestra página web, muymachito.co. Hasta la próxima.